a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Os traemos una cosa especial. Es un cover de la banda Band Maid, concretamente una canción que se llama Real Existence, hecha por Sokoninaru. Así que esto es, bueno, va a ser todo un desafío. Ya sabemos que siempre hacer covers de bandas tan conocidas como Band Maid, pues siempre es un reto. Pero bueno, Shoko Ninaru, si por algo se caracteriza, es que tienen los medios técnico-musicales suficientes como para poder llevarlo a cabo a buen término. Así que veremos Ah, qué es lo además que de nos verdad, ofrecen. Sí. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Wow, han hecho suya totalmente la canción, ¿eh? Es impresionante. Me he Eh, quedado, digo, pero bueno. sí, 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 me parecía casi una canción de ellos en vez de Band Maid. Sí, sí. Así que me gusta porque lejos de limitarse a la réplica, ¿no? Este trío progresivo japonés toma de hecho una canción muy, muy poderosa, muy directa y la transforma en casi un rock experimental. Así que está muy chulo. Sí, sí, además que lo que me ha llamado la atención es que debe tener la pista de la guitarra como si fuera Kanami, Ujú. no la toca el guitarrista, Claro. está pregrabada, ¿eh? Porque él está haciendo ahí la base rítmica, que Mm, haya visto yo. vale, me tengo que fijar más en la guitarra porque, bueno, bueno, a mí los riffs de guitarra que estoy viendo me gusta porque es un groove clásico, me gusta, no es lineal, el bajo está muy bien planteado, es progresivo, es disonante, em, cambios de compases claros, así que me gustan, no es predecible, contratiempos, hay de todo aquí, es muy, da sensación de vértigo, ¿no? Pero vértigo controlado. Sí, Así que, como suele ser aquí habitual en Sokoninaru, también la voz del chico es muy aguda, así que viene genial.
No es que uno haga de Miku y otro haga de Saiki, pero me refiero a que los dos pueden cantar esta canción, tienen digamos, el registro tonal como para poder hacerlo. Y bueno, me parece muy chulo, muy chulo, muy chulo. Así que bueno, vamos a continuar y a partir de ahí, pues vemos cómo acaba esto. Just wanna say love you, don't you know? I don't care what the people say. ちょっと痛いやり方で取り消されたのかなんない油断してるとどっか消えちゃうからいつまでやばさで暴かして俺がならないボンベビーもっと必要ね秘密のシューティップねこんないい女にやるじゃないぜ Show me you'll be satisfied Let's get play more for some nights もっと熱いやり方って愛し合いたいのよわかんない Just wanna say love don't you know I don't care what the people say ちょっと痛いやり方って取り消されてもいそうない孤独な自由と虚像も抱きしめて Someday I'll do it right It's reality Let me go David, no hay guitarra pregrabada, lo hace todo él. Lo que pasa es que cuando él hace un solo o lo que sea, el bajo de pronto toma casi una forma híbrida entre bajo y guitarra rítmica, ¿vale? Pero que no hay otra guitarra más. Es decir, que Ya, ya. es impresionante. Em, Misaki, ¿no? Era el guitarra. Eh, es increíble, ¿no? Muy técnico, muy, muy técnico. La ejecución es impecable. Es muy creativo. Juega con las texturas, y con los armónicos saturados o armónicos artificiales, como lo queráis llamar. Modulaciones muy agresivas, contrastes entre limpio y distorsión, cromatismos. Hace de todo el tío. Sí, sí, hace de todo. Es, es un despliegue flipante, así que A mí me ha dejado, ya te digo, yo pensaba que había una pista pregrabada, pero sí, no, 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 sí es verdad que dime. es que no sé, cuando ha empezado en esta última parte, ha empezado la guitarra ahí, que Sí, luego sí le he visto que hacía, lo hacía él, pero sí. no sé, no sé. Me Bueno, ha dejado ahí. te ha dejado muy loco ya, ¿eh? A mí me ha pasado igual. Igual que el batería Takeuchi impresionante, es un metrónomo, tiene un groove y un dinamismo impresionante. El tío reinterpreta los patrones de la batería de Akane, es decir, descompone, reordena y lanza esa espiral de rítmico impresionante. Como Junya, ¿no? Esta bajista es brillante, canta muy bien también, ¿eh? Y bueno, Es que que hagan eso solo tres solo tres, cuando Van son cinco. son cinco. Efectivamente, es muy complicado. Si ya
si ya de por sí es complicado cantar y tocar la guitarra, tocar y cantar es decir, El cantar y bajo, tocar el uf. bajo es más complicado, aunque la gente se cree que es más sencillo, porque la gente dice, ah, cuatro cuerdas en vez de seis. Sí, No, pero pesa más. no, pero no por eso, es porque el patrón rítmico que lleva el bajo no tiene nada que ver con la melodía cantada, sino el Ya. bajo va con la batería. Entonces es como subdividir el cerebro y es más complicado, para que lo tengáis en cuenta. Y bueno, para mí bueno, brilla, ¿no? Brilla especialmente como patrón rítmico, como pulso de apoyo a la guitarra. Bueno, Son alucinantes los tres. sí, sí, sí. Pero Tiene un, muy alucinantes. tiene un dominio también mm, de de todo el mástil, que es muy complicado. Repito, mientras canta. Los dos cantan muy bien, de hecho. Los dos cantan muy bien. Los tres. Que el batería también Bueno, batería también, bueno, hace coros. se hace coro, pero mira que los dos, tanto guitarra como bajo pueden ser cantantes A- principales perfectamente. Además que me he fijado en el batería porque tenía el micro de tal forma que estaba así Mm, y tocando la batería. sí, Y dices, ¿cómo puedes hacer sí. eso? Además, me Porque gusta. A Hanna de Gachari, por ejemplo, la hemos visto que está, sí, pero se acerca así y está ahí tocando, pero este estaba con la cabeza totalmente ladeada, sin mirar a la batería. Correcto, correcto. Me gusta porque en cuanto a las voces, bueno, alternan entre agresivo y frágil, pero sobre todo, no es que uno sea la voz principal y otro hace el coro, es que los dos es como han subdividido la voz en dos. ¿Vale? Entonces, los dos cantaban, digamos, de manera principal. Los dos eran a la vez Saiki y eran Miku a la vez. Em, y está guay porque no se trata de reemplazar aquí a Van Maid, se trata de hablar el idioma que habla Shoko Ninaru. Porque es como diría, mira, te admiramos tanto que vamos a versionar este tema a nuestra manera porque solamente así tiene sentido, ¿vale? Y lo vamos a hacer así. Y creo que está muy bien porque es muy de ellos. Así que creo que es un cover con respeto, es una reinterpretación de esa canción, de Real Existence, y creo que es magnífica. Sí, es increíble. Además me gustaría ver si la han publicado, imagino, en su canal, si alguna de Van Maid ha comentado a ver qué le ha parecido. Estaría guay. Además, fíjate el detalle también, como si hiciera un marco en la pantalla, tenía ahí, ¿no? El también el tejido, ¿no? De las mates. Así que nada, Sí. está guay, está guay. Ese filo del vestido. Bien, pues amigos, si os ha gustado, ya sabéis, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos, básicamente el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, material extra que vamos subiendo, reacciones extras. Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4 o 6 en un periodo de un mes, que por cierto los enlaces para haceros miembros del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad dentro de una reacción, por favor, si la puedes ver, nos ayuda mucho. Y por aquí te van a recomendar reacciones y después el logotipo del canal. Si pulsas ahí, te va a invitar o a suscribirte o a unirte, dependiendo del caso. Así que muchas gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios a ver qué os ha parecido este cover tan especial y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.